Buenas, buenas, ¿cómo estás, Magu? ¿Cómo está, licenciada Vanina? Ahí se está uniendo. Vamos a hacer un poco de tiempito para que se nos una más gente. ¿Se me escucha bien? Vamos a esperar unos segunditos más. Hola, Denise. ¿Cómo estás? Bueno, les voy contando un poquito de qué va a tratar el vivo de hoy, ¿sí? Hoy estamos en el día 19 de noviembre, el día de la prevención del abuso sexual infantil, ¿sí? Ya veníamos haciendo junto a Dar Voz, hola, Atropos. Veníamos haciendo un ciclo de vivos en Dar Voz, justamente con el objetivo de prevención y qué cosas hay que hacer frente a estas temáticas. Había iniciado el vivo el lunes, después todos mis otros compañeros estuvieron entrevistando, hoy me toca de nuevo a mí y hoy tenemos, bien ahí, Denise, espectacular que están ahí en la marcha con el equipo de Dar Voz. Los acompaño a la distancia, hola Guadita. Les estaba comentando que la invitada de honor que tenemos hoy para hacer memoria a este día de prevención es nada más ni nada menos que la licenciada Vanina Bota. ¿Sí? Ella es una médica especialista en psiquiatría y en medicina legal y forense. ¿Sí? Lo que va a estar explicando hoy, de qué va a tratar la charla de hoy, va a ser acerca del perfil del abusador y las herramientas para hablar sobre situaciones de abuso. Así que bueno, voy a dar comienzo y voy a mandar la invitación a la licenciada Vanina, ¿sí? Téngame paciencia con la tecnología. A ver, esto no. Por aquí vamos a invitar la licenciada, la doctora. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, doctora Vanina? Mucho gusto. Hola Pilar, buenas tardes a todo Córdoba, qué alegría estar con ustedes. Es un gusto tenerte y es un honor para el equipo de Dar Voz estar entrevistándote en nombre de todos ellos en este momento y agradecerte muchísimo por tu tiempo, ¿sí? Sobre todo. Hola Esteban, ahí se va sumando gente. Así que bueno, doctora Vanina, la verdad que encantada de conocerla y estuve contándole al gente, no sé si escucho, que bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el perfil del abusador y las herramientas para hablar de las situaciones de abuso, ¿sí? Me gustaría comenzar a preguntarle, porque yo soy un poco curiosa, ¿a qué se refiere con perfil del abusador? Para toda la gente que no entiende un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, bien, primero agradecerte por esta invitación, agradecer a la gente de Dar Voz y agradecer a todo Córdoba, es un lujo estar con ustedes esta tarde Muchas y sobre gracias. todo un día como hoy, que es 19 de noviembre, que es el Día Mundial de la Prevención de Situaciones de Abuso y de Violencia en niñas, niños y adolescentes. La verdad es que las cifras son alarmantes en nuestro país. La última publicación de UNICEF Argentina muestra que en el periodo 2018-2019 hubo 5.156 víctimas de abuso, de las cuales el 80,6% son nenas o adolescentes mujeres, con lo cual ya nos marca una diferencia de género importante que es para tener en cuenta y es para pensar sobre estos perfiles de los abusadores, que en general son varones. Esto que vos preguntabas respecto al perfil, bueno, desde la psiquiatría forense para nosotros es como muy importante y de mucha práctica clínica
pensar si la persona que entrevistamos es inimputable o imputable. Es decir, si sus facultades mentales funcionan bien, si tiene algún desmedro en las facultades mentales, alguna desconexión con la realidad, si puede entender lo que hace, discernir. Y la verdad es que en la gran mayoría de los casos y en toda la casuística que tenemos, los abusadores son varones, sobre todo, y todos comprenden, entienden, hacen lo que hacen porque quieren, es decir, son imputables. Obviamente que no hay como un perfil único de la personalidad de estos varones abusadores. En la literatura se describen varios perfiles. Los más importantes, y son como los de más grupo, son dos tipos de perfiles. Unos, que es los que más vemos, son varones, jóvenes, con rasgos de personalidad psicopática, es decir, son varones que dan como muy buena impresión en la sociedad, son varones que tienen encanto superficial, falta de empatía, que cosifican a las niñas y adolescentes, es decir, les sacan el rango de persona y las utilizan como objeto para su satisfacción personal. Los que tienen mecanismos o personalidades psicopáticas son estos varones que la sociedad dice, no, ¿cómo puede ser que este hombre haya abusado de sus hijas? Nadie le cree, y esto también es un factor importante a tener en cuenta, porque cuando evaluamos a las niñas y adolescentes víctimas de abuso, la sociedad en general descree de lo que les pasó a ellas. Estos varones dan como muy buena impresión en la sociedad, tienen un encanto superficial, en general el nivel de inteligencia es medio o elevado. Algunos tienen rasgos obsesivos que le permiten como mucho tiempo ir preparando el terreno para abordar a su víctima. Son muy manipuladores, es decir, manipulan a sus víctimas metiéndoles sentimientos de culpa, de vergüenza, y esto permite que el abuso sea dolorosamente repetido en el tiempo. En general hablamos de abusos crónicos, de abusos intrafamiliares. La estadística es contundente en esto, el 90% de los casos son abusadores intrafamiliares o muy conocidos por las víctimas, con lo cual las deja en una situación de más vulnerabilidad todavía. Bueno, después hay otro grupo de abusadores que son los que tienen conductas como más desadaptadas, más impulsivas, que pueden utilizar más la violencia física, que no se cuidan de ser descubiertos. Estos en general lo que hacen es dejar más lesiones en el cuerpo de las víctimas. Estos son los que pueden hacer una violación en la vía pública. Cada vez que evaluamos a una niña o adolescente víctima de abuso y revisamos sus cuerpos, las lesiones que deja el abuso, tanto en la región genital como anal, ahí ya podemos ir viendo algo del perfil de este abusador. Entonces, para la medicina legal, para la medicina forense, es muy importante como las dos cosas: la revisación ginecológica médico-legal de las nenas y el perfil de este abusador, que en general coincide con estas lesiones. Perfecto, muy claro, doctora. Entonces, para ver si he comprendido bien y hacemos un repaso, habría entonces dos perfiles, por lo que entiendo. Un perfil que se caracteriza más por ser, no sé si es la palabra psicopático que usó usted. ¿Sí? Sí. Buenísimo. En realidad, lo que permite al varón acceder al cuerpo de la nena o la adolescente, lo que subyace son mecanismos psicopáticos o rasgos psicopáticos, que es lo que le va a permitir abusar de una niña. Esto es un tipo de perfil. Hay varios perfiles. La casuística muestra como en general estos dos grandes grupos. Esto que yo decía de que se toman el tiempo y que tienen tiempo de preparar a la víctima, es todo premeditado, con mucho tiempo.
Y esto también nos habla de que no hay, la violación, el abuso no es una emoción violenta, no es un hecho de desborde que aparece en el varón. Esto tiene que ver con estos rasgos y mecanismos, y tiene que ver también con la astucia y la capacidad de manipular para que las niñas, niños y adolescentes guarden el secreto. Otros también tienen como un perfil un poco más inmaduro. Entonces el abuso tiene que ver con tocame, que yo te toco, mirame, que yo te miro, como esta cosa un poco más infantil. Ese también es otro perfil. Y después el perfil más disruptivo, más de personalidades más disociales, sí. La verdad que lo que nos está contando es tremendo, ¿no? Sobre todo cuando iniciamos y nos ha comentado sobre cómo han crecido las cifras y que muchas veces creo que coincide, como usted dice, sobre todo con los primeros perfiles que ha descrito, en esto de los abusos intrafamiliares, ¿no? Que es toda una preparación, esto de la manipulación, esto de los secretos que aparece si le decís, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá va a pasar algo malo. Entonces, la verdad que debe ser realmente un infierno muy difícil para estos niños, niñas, y su aparato psíquico, de hecho, ni siquiera puede procesar esto, ¿no? Sí, el abuso sexual en las niñas y niños es el peor de los maltratos infantiles, sobre todo por las consecuencias que deja. Es un balazo al psiquismo de las nenas y nenes, es una catástrofe en la vida psíquica, y sobre todo por esto de que es intrafamiliar, de que el abusador es una persona que la nena debe respetar, que es jerárquicamente superior, que espera protección y cariño porque es un adulto de su familia. Entonces esto también deja a las nenas en una situación de sentimientos encontrados, de confusión, de perplejidad. Y Ronald Sumit, que es un psiquiatra que en 1983 puede publicar el síndrome de acomodación al abuso sexual, con esto él intenta que se ganara comprensión a lo que están viviendo las nenas y nenes abusados y con que se ganara credibilidad en los discursos de las víctimas. Sumit describe claramente 5 estadios, uno de ellos es el secreto, es decir, ninguna niña está preparada para que un adulto jerárquicamente superior, en quien debe confiar y de quien espera protección, la abuse. El abusador prepara a la víctima mediante el secreto, mediante la manipulación, mediante sentimientos de culpa, de vergüenza. Entonces, la víctima no le queda otra que guardar el secreto porque está desconcertada frente a un adulto que la manipula y que abusa de ella. Entonces, esto es como el terreno para que las nenas y nenes soporten esto, guarden el secreto y se acomoden con silencio y con mucha vergüenza al abuso. Otra cosa que describe Sumit es el desamparo. Desde nuestras casas les enseñamos a las nenas y nenes que deben ser cariñosos con los adultos de la familia, que deben confiar en los adultos de esta familia y desconfiar del que pasa a pedir por la puerta. Esto ya genera una primer gran confusión en las nenas y genera cierto desamparo. Estos sentimientos de impotencia, de desamparo, de desprotección, pueden durar a lo largo de la vida. Cuando escuchamos mujeres adultas en el consultorio que vivieron situaciones así, estos sentimientos aparecen todo el tiempo. Entonces, esto es importante, esto de poder hablar con nuestras hijas e hijos en relación a el secreto, sobre todo, en relación a los vínculos que le hacen bien de los que le hacen mal. Otra cosa que describe Sumit es el estadio de entrampamiento y acomodación. Es decir, las víctimas sienten la responsabilidad de mantener a la familia unida, sienten la responsabilidad que su mamá no se quede sin su pareja, que no se quede sin la casa, sin el dinero. Entonces, a las nenas no les queda otra
que soportar dolorosamente el abuso y acomodarse a esta situación abusiva. Después viene la revelación tardía y poco convincente. Casi en la adolescencia, donde las nenas empiezan como a rever situaciones que vivieron, es ahí donde pueden denunciar. Entonces se las juzga por denunciar tardíamente. ¿Por qué no lo denunciaron cuando eran niñitas? Bueno, y es poco convincente, porque el discurso de la víctima no es como la sociedad espera que sea. Es decir, la sociedad espera que las adolescentes o las mujeres se comporten como buenas víctimas. Es decir, que estén destruidas, que lloren. Y la verdad es que en general no es así, porque esta acomodación, porque la disociación que tienen que hacer las nenas para soportar el abuso, hace que cuando lo revelen y su discurso no sea el discurso esperable. Entonces, esto es importante también como de pensarlo cuando evaluamos nenas y adolescentes abusadas. Y luego viene el estadio de la retractación, ya que por encima de el enojo subyace la culpa y la vergüenza, y las nenas se dan cuenta que todo lo que decía el abusador era verdad, que la familia se iba a desintegrar, que las mamás iban a quedar sin pareja. Entonces optan por retractarse. El abusador le dice todo el tiempo que nadie les va a creer. Y la verdad es que entre el perfil del abusador, que es un hombre bueno de la sociedad, carismático, encantador, y el discurso y la revelación tardía, es poco creíble. Entonces se opta por la retractación. Esto que decíamos, que el abuso sexual genera un desmantelamiento psíquico en la vida de quien lo padece, genera un trauma intrapsíquico súper importante. Vos esto, Pilar, lo manejás mejor que yo desde la psicología. Muchas gracias. Y genera todas estas consecuencias. La disociación, es decir, cuando las nenas están siendo abusadas, no se pueden ir con el cuerpo de ese lugar, entonces se van con su mente. Esto es la disociación, como explicado así medio a grandes rasgos. Perfecto. Y muchas veces quedan disociadas, por lo cual el discurso, cuando van a denunciar, es un discurso poco creíble. Lo importante como por ahí es esto, de que es intrafamiliar, que pasa todo esto, que el tocamiento es la agresión más frecuente, y esto también para mí es importante porque el 90% de los casos son tocamientos. Con lo cual, cuando hacemos la evaluación médico-legal ginecológica, muchas veces no hay lesiones en el himen o en la región anal. Pero este hecho no descarta la situación abusiva. Pero muchas veces se dice, bueno, si no hay lesiones, no hubo abuso. La verdad es que el abusador sabe perfectamente cómo abusar sin dejar lesiones, cómo ir dilatando de a poquito la región vaginal, la región anal. Entonces, esto en las evaluaciones médico-legales es sumamente importante y también es importante como médica forense poder comunicarlo a los magistrados que van a tener el caso de estas situaciones. Exacto, como que sobre todo en estos perfiles donde planean todo, ¿no? Como es todo más premeditado, es como si supiesen en qué zonas, cómo hacerlo, cada cuánto tiempo, que esto después se ve justamente cuando tienen que hacer estas pericias, ¿no? Y también, si usted me permite, doctora, me gustaría aportar en esta parte, ¿no? En lo que respecta a la despersonalización, ¿no? De estas niñas cuando están cometiendo el abuso y que luego años después lo comentan de una manera como si totalmente disociadas, como si estuvieran contando que van a comprarse una remera, por ejemplo, que eso lo he visto mucho en el consultorio, en sobrevivientes de ASI, esto de que es la herramienta que ellas tienen para sobrevivir esta disociación, porque justamente como usted dijo, el cuerpo está ahí, no se pueden ir, entonces es como que el aparato psíquico dice, nos vamos a disociar y luego queda eso como una forma de sobrevivir a lo largo de la vida también.
Es increíble Sí, el daño que ocasiona todo esto. sí, claro que sí. Desde la psiquiatría están descritos los cuadros consecuencias del Ujú. abuso sexual y que tienen que ver con esto, con el estrés Eso postraumático, mismo. con los síndromes disociativos, con los intentos de suicidios, con los consumos de sustancia, con trastornos límites de la personalidad. Entonces también es importante cada vez que alguien evalúa a una adolescente o mujer con estos síntomas, rastrear cuestiones abusivas en la infancia. Eh, y también por ahí, Pilar, respecto al varón abusador, es decir, el varón está sostenido por una cofradía masculina privilegiada a la que se le permitió y permite el abuso, a la que se le permitió y permite acceder al cuerpo de la mujer o de la niña como un territorio que es suyo. Entonces también el abuso es una cuestión de género, es la violencia de género más flagrante y evidente, y la discriminación por género empieza muy, muy temprano en la infancia. De hecho, los números demuestran que el 80,6% de las víctimas son nenas. Y también una mención aparte hay que hacer para el grupo de nenas y adolescentes con discapacidad. Las nenas y adolescentes con alguna discapacidad son hasta 4 veces más frecuentes víctimas de abuso que nenas sin discapacidad. Esto obedece como a muchas cosas, en principio la sobreprotección de la familia de alguien con discapacidad hace que no tengan como habilidades Ujú. sociosexuales acordes, la educación sexual integral, si cuesta implementarla en escuelas que no hay niños discapacitados, en la población con discapacidad no se trabaja mucho la ESI. Ujú. Las nenas con discapacidad están acostumbradas a que su cuerpo sea intervenido por un montón de cuidadores, Exacto. entonces a veces no pueden discriminar qué contacto físico es para cuidarlas y qué contacto es para abusarlas. Y también cuando quieren revelar algún tipo de abuso, se lo piensa como que es algún síntoma de su propia discapacidad, algún indicador psicológico, psiquiátrico, emocional o conductual. En las nenas con discapacidad, la gente lo piensa, no digo la gente, inclusive quienes trabajan con discapacidad, lo piensan como que es un síntoma de la propia discapacidad, eclipsando así el fenómeno abusivo. Ujú. Entonces es aún más complejo el tema en la población con discapacidad. Y también vuelve a mostrar claramente que el abuso sexual no es un crimen sexual, no hay un goce genital, obedece a un crimen de dominación y poder que comete un Exacto. varón jerárquicamente superior a una víctima vulnerable. Entonces, esto también es una dificultad de la población y de la justicia, de no concebirlo como un crimen de dominación, de poder en una relación desigual, asimétrica. Entonces, esto también es importante como recalcarlo. No es un crimen más, no es el robo de un servicio sexual. Exacto. La verdad que da como, es algo que hasta conmueve, es muy fuerte todo lo que está diciendo y la verdad que me dan ganas de volver a agradecerle nuevamente por todo este material donde usted pone su tiempo de una manera gratuita, ¿sí? Para poder llegar a miles de personas, que este vivo va a quedar guardado y va a poder ser difundido. Y de hecho los participantes, los que están activos, pueden preguntar lo que necesiten, así usted también puede contestar. Y justo tenemos una preguntita, ¿sí? De Ana Ignacio que nos dice, ¿qué novedades hay en cuanto a la imputabilidad de abusadores de menores de 16 años? Y pregunta además, ¿por qué no queda un registro para el futuro, ya que por lo general son reincidentes? Bien. Hola, Ana. Sí, primero, no queda un registro en nuestro país todavía. Esto, digamos, es un tema que está como en continuo debate. No hay todavía un registro porque también, como cualquier imputado de algún crimen,
tiene derecho a una defensa y tiene derecho a la privacidad de su identidad. Por más que nos dé como mucha bronca y mucha impotencia, esto actualmente es así. Respecto a la edad de imputabilidad, es un tema un debate que se reedita en general cada 4 años más o menos. En épocas electorales como que se vuelve a reeditar este debate. Es todo un tema. La edad de imputabilidad está como demostrado que nuestro cerebro madura y termina de madurar, la región prefrontal recién cerca de los 20 años, entonces es ahí cuando uno puede ser imputado de algún delito. A los 16 también se les imputa el delito, pero se les dan otras penas y se los trata como menores. Pero bueno, es todo un tema súper complejo y súper interesante y hay que seguir debatiéndolo. También estos adolescentes abusadores, hay que rastrear como qué les pasó, digamos, hay como toda una historia atrás para haber llegado a ser abusador, entonces también hay que rastrear que probablemente hayan sido víctimas y también hay que estar ahí. Pero bueno, es como súper interesante la pregunta. A mí lo de la edad de imputabilidad es un tema que me fascina y que lo estudio un montón. Por ahí, en otro vivo, hablaremos de el cerebro y la edad de imputabilidad. Pero sí, es sumamente interesante. Por ahí lo importante también es como madres o como mujeres de la sociedad que acompañamos niñas, niños y adolescentes, entender que cualquier nena lo va a poder contar si previamente se habló el tema abuso, si previamente se habló el tema secreto, el tema... Entonces va a ser mucho más fácil para que lo puedan contar. Entonces acá la ESI es la madre de todas las batallas. La educación sexual integral, que es ley y que debe implementarse en todas las instituciones, es como lo que les va a dar herramientas a las nenas de esto, de poder pensar qué contactos son saludables y cuáles no, de poder hablar de sus emociones, de poder hablar de sexualidad, que es mucho más que genitalidad. Entonces, es importante exigir eso, digamos. Concuerdo con usted al 100%. De hecho, en esta parte de la charla de herramientas para hablar sobre situaciones de abuso, ¿no? Esto de la ESI es como la madre de todo para poder permitir que puedan dar voz justamente, ¿no? A esto que está pasando. Sí. Y quería compartir unos comentarios de nuestro público. Acá Esteban dice, discapacidad y la invisibilización total en todos los ámbitos. Sí. Sobre todo, Esteban, en acceso a la justicia. Hay todo como un gran capítulo que estamos investigando, que es discapacidad y acceso a la justicia. No solamente para víctimas, sino también para victimarios que tienen algún tipo de discapacidad. Es como todo un gran capítulo dentro de la psiquiatría forense. Pronto es el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, entonces es un tema que vamos a tratar y vamos a empezar a visibilizar. Sobre todo, si sos mujer, nena, adolescente con discapacidad, como que la violencia de género y la discriminación es 4 veces más frecuente y también es un tema a tratar. Y esto de el acceso a la justicia de estas personas con discapacidad, porque siempre se piensa y se habla de discapacidad en hacer una rampa, en que tengan el transporte gratuito, pero hay como temas mucho más profundos que hay que trabajar y hay que tratar en nuestra comunidad. Por ahí también mencionar, Pili, que el abuso sexual o la violación con acceso carnal es como la punta del iceberg. Abajo hay como otras millones de miles de abusos y violencias sobre los cuerpos de las pibas, de los pibes y de las mujeres. Esto es como lo que se ve, lo flagrante, lo evidente, pero las niñas, adolescentes y mujeres atraviesan violencias. De hecho, hoy al principio nombré el estudio de UNICEF Argentina, y es muy interesante porque muestra que
el 96% de las personas entrevistadas dicen que no hay que utilizar la fuerza física como modo de disciplinamiento. Sin embargo, cuando se entrevista a las nenas y nenes, en 7 de cada 10 hogares se utiliza la violencia. Y el abuso sexual está dentro del gran grupo de las violencias que sufren los pibes. Sí, sí, sin dudas, el ambiente intrafamiliar, hay un montón de situaciones de violencia y rescato mucho lo que usted dice sobre, hay diferentes tipos de abuso, además del carnal, ¿no? Que puede ser en esto el toqueteo, etcétera, hasta en el hecho verbal también lo noto. Sí, sí. Exhibirlos a pornografía, Exacto. tocarlos o hacerse tocar, utilizar cualquier parte del niño o la niña para la satisfacción personal del abusador. Todo esto es abuso, y esta es como la dificultad cuando transmitimos los informes médico-legales, los informes forenses. No hay una lesión en el himen de esa nena ni en el ano, pero pasó todo esto y son situaciones abusivas, traumáticas, porque recién hablamos, la nena no le puede dar significado a esto que está pasando. Y esto también nos lleva como a algo que vos manejás mejor que yo, que son los indicadores psicológicos de abuso. En la práctica diaria en general no hay como un indicador súper específico, inclusive en el examen médico forense es raro que haya un indicador que uno pueda afirmar sí o sí que hubo abuso, entonces también es más difícil hacer un diagnóstico. Sí, sí, totalmente, y con todo esto de la sociedad también, de que si no hay un acceso carnal o lo que tardan las sobrevivientes en hablar, no, entonces no, el abuso sexual tiene que ser con acceso carnal o si no, no es abuso y no es así, totalmente. Claro que sí, sí. Claro que sí, aparte recién en la adolescencia pueden como resignificar todo esto que les pasó en la infancia y recién ahí lo pueden contar y ya tienen todas estas secuelas que hablamos, la disociación, lo postraumático, los trastornos de personalidad. Entonces, no son buenas víctimas y esto es como muy importante. Y esto que el abusador está sostenido en esta cofradía masculina privilegiada, también tiene que ver, y en esto voy a mencionar a Rita Segato, la antropóloga argentina que estudió los abusadores, y en esto tiene que ver que el abuso, la violación, el uso del cuerpo de la niña o la mujer, sin su consentimiento, sin su libertad, se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la víctima, y este uso del cuerpo tiene que ver con un mandato de masculinidad hegemónica que le dice al hombre que para ser varón tiene que ser esto, tiene que violar, tiene que usar la fuerza. Es como el varón abusador se rinde ante este mandato de masculinidad hegemónica de la sociedad para mostrar su hombría ante los demás varones de la sociedad. Por eso también es importante la ESI para tener nuevos varones en nuestro mundo y pensar en nuevas masculinidades, en nuevas formas de ser varones, no en esta masculinidad hegemónica que tanto daño le ha hecho a los pibes y a las pibas, sobre todo a las mujeres, pero a los pibes también. Entonces, yo celebro que hoy algunos varones puedan pensar en otros modos de ser varón. Sí, sí, sin dudas eso es muy interesante, pensar en deconstruirse y otras masculinidades, como usted dice. Es muy, muy importante porque hay todo como una presión también en los varones, ¿no? De todo, que no tienen que llorar, que tienen que ser el macho, el dominante, y que deriva en cosas gravísimas como esto luego, como van internalizando ciertas cosas algunos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esto, y aparte desde que nacen, ya al varón se le van inculcando que van a hacer lo que luego decimos mandatos de género, que tienen que ser fuertes, violentos, ser los proveedores, ser heterosexuales, y a las mujeres, a las nenas, se le van inculcando otros mandatos de género
que nos van a enseñar a ser buenas mujeres, ser sumisas, ser pasivas, estar para los demás, buscar el amor romántico. Bueno, todo esto ha generado muchísimo daño y esto también es una de las explicaciones del abuso, no solamente el perfil psiquiátrico del abusador. Todo esto también es lo que subyace a situaciones violentas y abusivas contra las nenas, las adolescentes y las mujeres. Por ahí, Pili, también se me están pasando como cifras de embarazos forzados en la infancia y en la adolescencia, que también en nuestro país hubo el año pasado 2.500 embarazos forzados de adolescentes. Cuando un adolescente de 13, 14 años tiene un embarazo, la situación fue abusiva, no hay como mucha duda, digamos, y muchas veces teniendo igual acceso a la interrupción legal del embarazo, porque son chiquitas, porque tienen mucho riesgo, así todo se las obliga a seguir con este embarazo, con las consecuencias que tiene, físicas, psicológicas, educativas, sociales, económicas. Entonces ahí ya empieza otra desigualdad importante, otra brecha entre el varón y la mujer. Exacto, está atravesado por absolutamente todas las aristas, ¿no? Como usted menciona. Y bueno, quería comentarle que acá Fernanda Murúa, que estuvo siendo entrevistada por Denise en Darbox. Sí, la escuché. Muchas gracias ahí por participar, una hermosa entrevista. Dice, Vanina Bota, única, gracias por tanto. Coincido, Fernanda. La escuché a Fernanda ayer, la escuché, me conmovió mucho porque es como todo lo que estamos hablando en relación al secreto, a la acomodación, a la revelación tardía. Esto que la escuché decir a Fernanda ayer y me pareció interesante para rescatar, tiene que ver con que un montón de veces le decimos a las nenas y nenes que deben ser los guardianes de sus propios cuerpecitos, y esto no puede ser así, no le podemos poner esta responsabilidad a las nenas y nenes. Quienes debemos cuidar somos las y los adultos de la comunidad. Entonces, esto se lo escuché a Fernanda y me quedó como resonando, porque la misma sociedad también, ¿por qué no denuncia antes o por qué no se cuidó? Digamos, no pueden ser los guardianes de sus propios cuerpos. Sí, sin dudas, la ESI es un deber de todos y creo que sobre estas temáticas todos debemos estar formados, ¿sí? Ya sea como cuidadores, como padres, como profesionales, porque lamentablemente, como dijo al comienzo con las cifras de UNICEF, es una realidad que está pasando y que debemos formarnos y tener las herramientas para poder asistir a las sobrevivientes, a los sobrevivientes, ¿sí? Es muy importante. Y también quería decirle que hay mucha gente que es muy lindo porque hay mucha gente que está agradeciendo. María Alejandra dice muchas gracias y cuánto aprendizaje. Atropos dice excelente información, gracias. Así que la verdad que creo que nos llevamos un aprendizaje muy, muy importante hoy. Y María Alejandra dice, nos urge la ESI en todos los niños, niñas y adolescentes. Sí, la ESI y la buena formación de las profesionales, de la gente de la justicia, porque esto es muy importante, estar bien formada, obviamente desde lo médico para ver indicadores, esto es como específico de mi profesión, pero también es importante estar formada en género, tener una escucha importante, porque un montón de veces se escucha como en bloque a la persona abusada, y la verdad es que es importante como escuchar de a poquito, tomarse el tiempo. Nosotros usamos unas guías que se llaman guías de buenas prácticas en el abordaje de niñas, niños, adolescentes víctimas de abuso, que están vigentes desde el año 2015, y estas guías de buenas prácticas nos indican cómo hacer la entrevista, esto de ni siquiera poner caras cuando entrevistamos a alguien, no opinar, dejar que la persona hable lo que quiera, digamos, que esté acompañada por un adulto o adulta de referencia, tener como todo protocolizado para no tener que hacer la evaluación ginecológica forense
3 veces en una nena, tomar las muestras adecuadas que van a permitir descubrir quién fue o quién es el abusador. Entonces todo esto es como muy importante y sobre todo no juzgar, Eso porque mismo muchas estaba veces, pensando, en no juzgar, sí, qué importante. sí, porque muchas veces tenemos todas y todos como estereotipos metidos en la cabeza de lo que debería ser, no sé, una buena madre, de lo que debería ser una buena víctima, de lo que debería ser un buen abusador. Y la verdad es que la psiquiatría forense como que me ha enseñado que todo es como diferente a los estereotipos y prejuicios que manejamos. Ujú, Todo es nada que ver a lo que uno maneja desde el prejuicio, desde los sesgos cognitivos, desde lo que ujú. piensa. La buena madre no es la buena madre que nos enseñaron, que la sociedad dice. La buena víctima no es la buena víctima que la sociedad espera. Entonces, es importante, además de formarse, deconstruirse, porque Ujú. estamos atravesadas por todos unos sesgos cognitivos, unos Impresionante. prejuicios, estereotipos de género. Entonces es difícil, pero bueno, de a poquito vamos como un poco mejor encaminadas. Sí, por supuesto que sí, y acá la gente sigue agradeciendo. Bueno, Fernando dice, lo aprendí de vos en otras capacitaciones. María dice, María Alejandra, así es la formación ante los nuevos paradigmas y problemáticas. Exactamente, y la verdad que en nombre de Dar Voz, del equipo, queremos darte las gracias por tu valioso tiempo. Sin duda es una información que nos enriquece mucho y ojalá que podamos estar en contacto pronto para nuevas entrevistas, si es posible, porque ha sido un honor para mí poder entrevistarte. Vanina, me llevo muchísimos aprendizajes y bueno, nuevamente, muchas gracias, en serio. Bueno, gracias a vos, Pili, gracias a Dar Voz. Eh, la idea es que sigan trabajando como lo están haciendo por un camino y un recorrido complejo, difícil, pero que la verdad es muy importante para todas las pibas y pibes. Y Exacto. bueno, y desde acá seguiremos formándonos para ir encontrando más indicadores, para ir sosteniendo y ayudando a las nenas y nenes que evaluamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, estaremos todos en esto, ¿no? La idea de este vivo es brindar un poco a la población de conciencia de lo que está pasando, de formación y de decirles que sigamos por acá, que sigamos formándonos todos para poder en el futuro prevenir sobre todo y que no tengamos más sobrevivientes víctimas de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Ahí todos Sí, mandan sí, porque aplausos. la verdad es que cada piba víctima de abuso, cada mina víctima de femicidio es un dolor terrible para todas nosotras y la idea es como que podamos seguir en este camino. Sí, sí, exactamente, porque realmente no, nos duele a todas, nos sacan parte de nuestro interior también cuando vivimos estas situaciones con sobrevivientes. Así que muchísimas gracias, espero que podamos estar prontito en contacto y muchas gracias a todos los que se han sumado, que han participado con preguntas o que solamente han escuchado. Esto va a quedar grabado, ¿sí? Para que todos puedan verlo. Voy a estar acá en Dar Voz, también en la página de Psicopili. Y bueno, le agradezco nuevamente mucho y que tenga un hermoso fin de semana largo y que pueda descansar Bueno, también. bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todo Córdoba, que tengo mis mejores recuerdos de vacaciones allí y que Cuando ya voy a quiera, es volver. bienvenida, por supuesto que sí. Bueno, gracias Pili por tu tiempo. Gracias a vos, Vanina, que andes muy bien y buen fin de semana. Hasta luego y gracias a Bueno, todos por estar acá, allá del otro lado. Bueno, gente, muchas gracias. Voy a guardar el vivo, vamos a ver cómo lo hago. Espero que todos tengan muy buen fin de semana. Gracias por estar ahí del otro lado.